Bueno, entonces de nuevo, bienvenidos a las clases virtuales, videoclases. Entonces habíamos quedado en la ley combinada de los gases. Donde teníamos en cuenta solamente la presión, el volumen y la temperatura de los gases. Ahora vamos a integrar un nuevo componente de los gases que es la cantidad de gas, ¿sí? Entonces la cantidad de gas es el peso del gas, ¿sí? Entonces aquí vamos a trabajar con la siguiente fórmula. Entonces presión por volumen igual a moles por R por T. ¿Qué es las moles? Las moles es la cantidad de peso de gas sobre el peso molecular, ¿sí? Que se expresa en gramos sobre gramos mol, ¿sí? Entonces el peso molecular sea en gramos mol, ¿sí? Gramos de sustancia en una mol de átomos, que es 6,023, porque deja 23 átomos de cualquier elemento o cualquier compuesto, ¿ok? Bueno, entonces P es igual a presión en atmósferas o en milímetros de mercurio. Acuérdense que las atmósferas se dan en las condiciones normales, es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Cuando son condiciones normales, 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. El volumen lo vamos a expresar en litros o en centímetros cúbicos o en mililitros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos moles, ¿sí? N igual a moles. Las moles es peso del gas sobre peso molecular. Se representa como W, ¿sí? Que es peso, weight en inglés, sobre peso molecular, ¿sí? Y R, que es la constante universal de los gases, ¿sí? Aquí R es atmósfera por litros, ¿sí? Es una correlación, ¿sí? De que cuando un gas está a una atmósfera de presión, siempre va a tener 22.4 litros una mol de ese gas a 273 grados Kelvin. Entonces, si yo hago esta operación, me va a dar 0,082 atmósfera por litro sobre mol grados Kelvin. Entonces, aquí fíjense que la condición fundamental para poder trabajar la ley general de los gases es que yo trabaje el volumen en litros, los grados o la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósferas. Si a usted le dan una presión en milímetros de mercurio, tiene que pasarla a atmósferas. Si le dan un volumen en mililitros o en centímetros cúbicos, tiene que pasarlo a litros. Si le dan una temperatura en grados Kelvin o grados Fahrenheit o grados Rankine, tiene que pasarlo a grados Kelvin. Si le dan el peso de la sustancia en gramos, entonces tiene que pasarla a mol, ¿sí? Aunque aquí vamos a ver cómo podemos trabajar tanto peso, volumen, densidad de los gases, ¿sí? Y podemos hallar cualquier cantidad o todos los diferentes factores que están afectando el gas, ¿sí? Entonces no se preocupen por toda esta cantidad de fórmulas químicas, ¿sí? Que esto es lo que vamos a utilizar a partir de ahora. Entonces la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Entonces vamos a tener PV igual a nRT, entonces despejo presión. Entonces, como yo quiero despejar presión, ¿sí? Entonces dejo lo que está a la derecha de la fórmula igualito y lo que hago es bajar a dividir lo que está acompañando la presión. Entonces el volumen pasa a dividir, ¿sí? Cuando yo quiero despejar volumen, entonces dejo nRT y bajo presión a dividir. Si yo quiero despejar moles, ¿sí? Entonces dejo PV, que está a la izquierda, igual, y paso a dividir RT, ¿sí? RT. Si yo quiero despejar R, ¿sí? Entonces dejo R quieta, ¿sí? Dejo PV quieta y lo que está acompañando a R, entonces lo bajo a dividir, que es NT, ¿sí?
Acá en temperatura, entonces tengo temperatura, lo dejo quieto y dejo PV quieto y bajo lo que está acompañando a la temperatura, que es NR, ¿sí? Entonces voy a hallar la temperatura de este gas en estas condiciones, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el peso de la sustancia y me dan el peso molecular, entonces yo puedo desglosar las moles, ¿sí? Entonces tengo, ¿qué son moles? Peso por sobrepeso molecular. Entonces las desgloso y obtengo esta nueva fórmula, PV igual a NRT, perdón, igual a W por R por T sobre PM, que es peso molecular, ¿sí? PM es peso molecular. Si yo quiero hallar peso molecular, entonces paso peso molecular a la izquierda de la fórmula, ¿sí? Y WRT me queda igual y paso a dividir presión por volumen, ¿sí? Es presión por volumen. ¿Sí? Y me queda peso molecular, ¿sí? Acá, ¿qué es la densidad? W peso sobre volumen, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos peso sobre volumen igual a densidad, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hallar la densidad de un gas, entonces despejo peso sobre volumen, ¿sí? Y entonces me queda acá peso molecular por presión y bajo a dividir R por T y me queda W por B, que es densidad. Entonces cuando yo quiero hallar densidad de un gas, entonces utilizo esta fórmula, ¿sí? Si me piden despejar W o me piden peso del gas, entonces me va a quedar peso molecular por presión por volumen sobre R por T, ¿sí? Entonces esto es lo que debemos trabajar cuando vayamos a hacer ejercicios de la Ley General de los Gases, ¿ok?